finca siendo productiva. Amén. Ok. ¿Y cuántos ahora sí quieren una palabra de parte de Dios para su vida? Quiero que recibamos a la pastora Yolanda con un fuerte aplauso a Dios por la vida de la profeta de Dios. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 4. Y leemos desde el verso 31. Juan capítulo 4. Pero antes de leer, yo quiero que le demos una bienvenida a la persona más importante de nuestras vidas y del universo entero, que es el Espíritu Santo. Dile: bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Necesitamos que vengas y nos hables en esta mañana. Bienvenido, Espíritu Santo. Juan 4:31 dice así: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, mas el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Yo quiero que usted por un momento le diga al Señor en esta mañana que esta palabra se clave en su corazón y usted pueda salir a ponerla por obra. Amén. Diga: papito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de estar vivos, de estar escuchando tu palabra. Gracias porque estamos cuerdos, Señor. Nuestra mente está activa y despierta para oír tu voz. Ponemos la sangre, Señor Jesús, que tú derramaste por nosotros. Ponemos esa sangre sobre nuestras vidas y declaramos que hemos sido redimidos, perdonados, santificados, justificados, y que por medio de esa sangre tenemos comunión contigo y podemos escuchar tu voz para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Espíritu Santo, pedimos que nos des revelación, que nos ilumines. Espíritu Santo, somos tus hijos, nuestro cuerpo es tu templo. Usa nuestras vidas para tus santos propósitos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, en este pasaje de las Escrituras, a mí me impacta que en el mismo pasaje, en el capítulo 4, en el verso 6, dice que Jesús, después de un largo viaje que había hecho, estaba cansado y se sentó junto al pozo porque venía cansado, y mandaron a los discípulos a comprar comida. ¿Qué sucede cuando uno está cansado y tiene hambre? Que usted esté cansado de trabajar y yo a veces, cuando llega la hora del almuerzo y estamos en ayuno, digo: uy, llegó la hora feliz. ¿Usted no le pasa? Que la hora, o sea, es tan chévere, ¿sí o no? Pero ¿qué tal uno después de estar cansado y esperando que le sirvan la comidita y le llegue a alguien para que usted le predique? ¿Usted qué diría? Ay, ahorita no moleste, ay, ahorita no. ¿O haría lo que hizo Jesús?
Y estas son una de las cosas que uno más anhela aprender de Jesús. Como Él, después de esa larga caminata que hizo, se sienta allí y viene una mujer samaritana y Él empieza a predicar y la mujer se interesa. Luego ella cree que Jesús es el Señor y sale corriendo a contarle a los demás, y Jesús está a la expectativa de qué va a pasar en ese pueblo de samaritanos. Y ellos le dicen: Señor, come, Señor. Y Él dice, o sea, como que se le olvidó que estaba cansado y tenía hambre, porque Jesús era perfectamente humano, pero también era perfectamente Dios. Y entonces Él dice: una comida tengo, una comida más deliciosa, y esa comida que más me agrada es hacer tu voluntad. Y como el Señor Jesús quiere que nosotros podamos entender que el hacer la voluntad de Dios trae verdadera paz, verdadera felicidad. Yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿qué cosas a usted le alegran la vida? Piensa por un momento, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que más me gusta? O sea, que yo me siento pleno, me siento satisfecho, siento alegría. ¿Qué es? Algunos podrían decir, bueno, mi relación con mi esposa o mi esposo. Otros podrían decir mis hijos. Otros, un buen empleo con un buen sueldo. No sé, pero hay cosas que uno dice, eso me hace feliz. ¿Sí es así o no? Hay cosas que nos alegran la vida. Pregúntese en esta mañana, ¿qué es lo que a mí me alegra la vida? Como cristianos, una de las cosas que nos alegra muchísimo es cuando ganamos un alma para Cristo. ¿Cuántos han sentido esa dicha de ver a alguien que viene a la iglesia y que después le dicen a uno: gracias, mire, fui capaz de dejar el trago, fui capaz de dejar esa vida que yo tenía tan desordenada, ya no soy la misma persona? Y eso sí que a uno le alegra la vida, eso sí que nos da. Eso no es la Coca-Cola, es el predicar, porque había una propaganda que decía, pero es que la Coca-Cola sí que alegra la vida. Y yo hoy podría decir, pero el predicar sí que nos alegra la vida. Cuando uno ve a un familiar que se entrega a Jesús, que empieza a ser discípulo, eso da una felicidad. Cuando usted le está predicando a alguien por primera vez y usted ve cómo el corazón se abre y es como si el cielo se abriera para esa persona, y para ellos es un mundo totalmente nuevo. Yo digo, es como cuando Colón vino y vio las Américas, o sea, era algo nuevo. Así ocurre cuando una persona se le es revelado a Cristo en el corazón. Y por eso Jesús decía, mire, lo que a mí más me da felicidad es hacer la voluntad del Padre que me envió. Y ahí está el secreto de la verdadera felicidad. El rey David, en uno de sus cantos, en uno de sus salmos, decía: en hacer tu voluntad, oh Dios, me he deleitado, y tu ley está dentro de mi corazón. Salmo 40, verso 8. O sea, él decía, mi deleite, mi alegría es hacer tu voluntad, y en eso está mi felicidad. El apóstol Pablo amplió las palabras del Salmo 48 y habla de Jesús en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso del 5 al 7, dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Como Jesús es el que cumple esas palabras del Salmo 40. Si usted mira lo que es el verso 6, 7 y 8, habla exactamente, dice, el Señor se cansó de los sacrificios, de todo lo que ellos hacían, de los animales que ofrecían a Dios, porque la conciencia de ellos, a pesar de que hacían un sacrificio, un esfuerzo físico, económico, para ellos hacer ese viaje tan largo hasta donde tenían que ir, a veces era de 3 días, 4 días caminando para llegar a ese lugar, y hacían un esfuerzo económico porque debían llevar corderos para el sacrificio. Y dice la Biblia que el Señor llegó un momento en que se cansó, porque aunque ellos hacían esos esfuerzos, su corazón
no era perfecto, su corazón siempre era inclinado hacia el mal. Por eso fue que vino Jesús, y cuando lo introdujeron en el mundo, dice, el Señor le preparó un cuerpo. Y ese fue el sacrificio perfecto. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, las palabras de Juan el Bautista fueron: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué dijo el Cordero de Dios? Porque los judíos conocían muy bien el tema de los sacrificios del Cordero, lo sabían perfectamente. Entonces se les habló en el lenguaje de él. Y Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Usted mirará en los 4 evangelios las veces que Jesús repitió estas palabras: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Y por eso él dijo: un alimento tengo, y es que termine la obra, que él me ha mandado hacer. Los discípulos aprendieron el secreto de la verdadera felicidad cuando Jesús los envió. Dice que los envió a predicar, y no solo a los 12, sino dice a los 70. Dice que cuando él los envió a predicar, en el libro de Lucas capítulo 10 dice que ellos regresan, en el 8 y 9 los envía, pero en el verso 17 dice la palabra: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque ellos no estaban haciendo su voluntad, sino la voluntad de Dios. Cuando nosotros comprendemos ese secreto, esa verdadera felicidad, nosotros debemos entender: bueno, si yo no soy feliz en mi vida cristiana, ¿qué pasa? Porque hay gente que pueden estar en una iglesia, pero no se sienten plenos, no se sienten felices. Y aquí nosotros debemos entender: el problema está en la mente. El problema está en la manera como nosotros hemos tomado el reino de los cielos. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2, el apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para mi vida? Agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué muchas veces no se vive una vida agradable? Una vida que tenga esa plenitud, esa felicidad. Cuando dice renueven su entendimiento, es porque muchas veces nosotros hemos considerado que la felicidad la dan las cosas, la dan algunos éxitos materiales, y entonces tenemos, dice, una manera de pensar de acuerdo a este siglo. Tal vez esa persona que ha orado o que se casó y de pronto su cónyuge es malhumorado, y entonces al principio empieza a declarar: yo sé que va a cambiar, yo sé que va a cambiar, pero al pasar los años el diablo empieza a argumentarle, a decirle: él nunca va a cambiar, él nunca va a cambiar. Y entonces la persona empieza a tener un argumento, a decir: es que usted siempre ha sido así. Note cómo ese entendimiento empieza a ser atado, hasta el punto que la persona se siente infeliz, creyendo que la situación nunca va a cambiar. Y por eso cuando él dice renuévense, comprueben que la voluntad de Dios no es que usted tenga una vida de amargura, de enojo, sino que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea que si a mí me va mal, debe ser por 2 razones: una, porque no conozco la voluntad de Dios, o 2, porque la conozco pero no la obedezco. Haga usted un análisis personal. Bueno, ¿será que yo conozco cuál es la voluntad de Dios? ¿Sé qué es lo que Dios quiere? Porque Dios no esconde su voluntad. No es que Dios la esconda como para que usted no sepa cuál es. Al contrario, la Biblia dice: pensamientos de bien tengo para ti y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Cuál es el fin que usted espera para su vida? ¿Una vida de fracaso? ¿De derrota? No, todos deseamos que nuestros hijos sean hombres o mujeres de bien, que nuestro hogar sea un hogar bonito, tener lo básico para vivir, una vivienda, un medio de transporte, un empleo. Son cosas que nosotros deseamos. ¿Y qué dice la Biblia?
que Dios quiere darle a usted eso que usted desea. Esa es la voluntad del Señor, pero muchos no conocen la voluntad de Dios, o muchos sí la conocen, pero no la obedecen. Mi mente no tiene que pensar lo que se le antoja. Mi mente tiene que decidir pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted conoce la voluntad del Señor, si usted sabe que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿qué hace usted haciendo cuadros mentales de derrota, de fracaso, de pérdida? Porque algunos activan una fe, pero a la contraria, porque no conocen entonces la voluntad de su Señor. Y quiero mostrarle 3 ejemplos de personas que equivocadamente pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Número 1, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 9, que él respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Eso fue en el primer siglo. Jesús muere, resucita, va al cielo y empieza a extenderse la palabra de Dios. Pero los judíos, recuerde usted que ellos no creyeron, porque ellos se llenaron de envidia, dice la Biblia, se llenaron de celos cuando veían que el pueblo se iba tras Jesús y dijeron: hay que detenerlo. Y cuando Jesús muere, entonces ellos empiezan a impedir que esa verdad se propague, pero ya era imposible, la semilla ya estaba sembrada. Y entonces se empiezan a levantar el apóstol, Saulo de Tarso, que era celoso de la ley, que era guardián del templo. O sea, para él era algo terrible lo que estaba pasando, pensaban que eran herejes. Y empieza a perseguirlos, dice, él obligaba a algunos a blasfemar con las torturas que les aplicaba. Pablo era terrible, o sea, y lo peor era que él creía que con lo que estaba haciendo le estaba haciendo un servicio a Dios. ¿Cuántas veces usted ve persecución? Tal vez ahora no hay golpes físicos, mira las redes sociales, esa persecución que muchos creen estar haciendo bien, haciéndole un bien a la humanidad, cuando persiguen a aquellos que quieren que los demás conozcan a Cristo. El apóstol Pablo, él tenía una religión. Tal vez muchos de nosotros un día, cuando intentaron predicarnos, poníamos una mano así y decíamos: es que yo soy esto y nadie me cambia. Y poníamos el escudo de una religión, pero ese escudo lo único que nos servía era para: déjenme así, que yo estoy bien así. Y no queríamos servirle a Dios, porque el aceptar la palabra de Dios lo lleva a uno a tener un cambio sí o sí. Entonces el apóstol, el Saulo de Tarso, en ese momento dice, él respiraba, o sea, imagínense cómo era el carácter de este hombre, respiraba, iba como un toro violento a buscar a los que se habían escapado de Jerusalén a Damasco. Y allí dice que ellos los sacaban, los arrastraban, les quitaban los bienes para obligarlos a que ellos no predicaran la palabra de Dios. Y cuando él iba en ese camino, ocurrió un encuentro sobrenatural. Dice, un rayo de luz pegó en la vida de Saulo de Tarso y él cayó al piso. Y cuando él cae al piso, la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando tú persigues, cuando alguien persigue a un cristiano, no lo está persiguiendo a él, persigue a Jesús. Porque antes no nos perseguían, pero nos entregamos a Cristo, y lo que persiguen realmente es a Jesús, que ahora está en nosotros. Ahora, la respuesta de Jesús debe ser su respuesta. Este hombre inmediatamente, ¿qué dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, él, cuando tiene la revelación de Jesús, una de las cosas que ocurrió en él y tiene que ocurrir en nosotros es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si el Señor nos encontró a nosotros respirando amenazas de muerte, porque tal vez no queríamos dejar el adulterio, no queríamos dejar el trago, o un vicio, o algo que estaba mal en nuestras vidas, y preferíamos perseguir, como hoy en día muchos prefieren perseguir a los cristianos para no abandonar su pecado. Pero cuando viene ese rayo de luz, la respuesta de Saulo de Tarso inmediatamente fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted ha caído de rodillas a decirle eso? Señor, ¿qué quieres que haga ahora?
Porque Saulo cambió inmediatamente todo su proyecto de vida, todos sus títulos, todos sus argumentos, todo él lo dejó atrás desde ese momento. Y la respuesta fue así: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo que hoy debo entender es cuánto tiempo estoy caminando, conociendo al Señor, y no he caído de rodillas a decirle: ¿qué quieres que yo haga, Señor? A veces temo, tal vez por un empleo, temo por perder algo. ¿Qué es lo que no me deja caer de rodillas ante el Señor? ¿Usted cree que el apóstol Pablo no tenía que perder? Él sabía la suerte que le iba a esperar a él mismo por cambiar. Él sabía todo lo que iba a perder por todos los privilegios que él tenía. Pero nada de eso fue más grande. Y por eso este hombre hoy lo podemos tener como uno de los mayores predicadores, quien escribió casi todo el Nuevo Testamento. Por una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros al conocer la voluntad del Señor? Cuando Él se dio cuenta que Jesús era el Cristo a quien Él persigue, su reacción inmediata es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces uno lleva años luchando con las mentiras? Porque eso es tan malo como lo que hacía el apóstol Pablo. También lleva al infierno. Pensamos que no, pero Jesús dijo: mire, todo aquel que hace mentiras es del diablo. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. El apóstol Pablo pudo ser terrible, uno de los sicarios más terribles, pero en un instante su vida fue cambiada. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? ¿Cuándo vas a ordenar tu vida? ¿Cuándo vas a dejar la fornicación? No, es que yo no me caso porque me da miedo. Entonces sepárese. Pero decida hacer algo con su vida. Decida cambiar para bien. El apóstol Pablo dice en un momento, dice: mire, todo lo que yo antes tenía por valioso, sus títulos, sus coronas, todo, dice, lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Dios. El Señor está esperando una iglesia que le diga a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Porque Dios no va a obligarte a hacer nada. Dios no te va a presionar a hacer nada. Solo te da la palabra, como lo hizo con el apóstol Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. De inmediato, cuando él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él se le dijo de inmediato: ve a Damasco. Allí te van a enseñar. Y es más, el Señor le dijo: vas a mirar lo que cuesta seguirme. Vas a ver el dolor que cuesta seguirme. Y de inmediato le dice: ahora ve hasta allí. Allí se va a decir, allí en 3 días se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Al tercer día el Señor mandó a Ananías. Ananías le impuso las manos, recobró la vista. De inmediato el apóstol Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, ahora se convierte en un cristiano. Tanto que la Biblia dice: los confundía a todos. ¿Cómo así? La semana pasada tenía órdenes para matarnos y ahora viene y nos habla. Y dice que tanto los judíos, todos estaban confundidos, los cristianos también se le escondían, decían: no, usted como que vienes a matarnos. Y así tocó, poco a poco fue ganando la confianza y todos se dieron cuenta que realmente su conversión fue genuina. Pero él creía hacer la voluntad de Dios cuando perseguía a los cristianos. Otro de los hombres que creyó estar haciendo la voluntad de Dios en sus pensamientos fue Jonás. Jonás tenía un problema. Él sí conoció la voluntad de Dios. Supo que Dios esperaba de él, pero sus pensamientos, por eso le digo, mire, el problema más grande a veces está en nuestra manera de pensar. Él sabía que la voluntad de Dios era ir a predicar. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es ir a predicar? ¿Y cuántos andamos como Jonás? Jonás, cuando viene la palabra y el Señor le dice, mire, en el libro de Jonás 1, capítulo 1, verso del 2 a 3, dice: Dios le dijo: levántate y ve a aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope y allí halló una nave que partía para Tarsis. ¿Qué hizo Jonás cuando conoció la voluntad de Dios? Huyó. Él pensó que no era importante. O sea, ¿qué estaba pensando él?
Era un profeta. ¿Qué estaba pensando cuando él conoció la voluntad del Señor? Y dice, se levantó para huir de la presencia de Dios, para escaparse, para evadir esa responsabilidad. Yo no sé si él tenía miedo de predicar, se diría, no, si llego a esa ciudad tan grande y yo empiezo a hablarles, de pronto me maten. O yo no sé predicar a tanta gente, no sé qué pensó él, pero la Biblia dice que él se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos Jonases hay levantando tempestades, levantando tormentas alrededor de ellos y sus familias, porque están huyendo de la voluntad de Dios? Tal vez usted diga, no, es que yo soy temeroso, pero la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted tiene miedo, pero usted le dice, Señor, yo quiero predicar, me da susto hacerlo, usted es sincero con Él, Dios convierte su debilidad en una fortaleza y Dios te hace uno de los grandes en el reino. Cuando tú te animas, a pesar del miedo, a pesar de la inseguridad, tú dices, esta es la voluntad del Señor, voy a hacerlo. Jonás pensó que él podría escaparse, pero la Biblia dice que Dios había preparado un gran pez que se comió Jonás. Y usted mira en el capítulo 2, se lo dejo de tarea, la oración de Jonás cuando estuvo en el vientre del pez, cómo él clamó al Señor, cómo él suplicó, y cómo el pez más obediente que Jonás fue y lo vomitó en la ciudad de Nínive, cerca a Nínive. Increíble, a veces los animales tienen como esa capacidad más de obedecer al Señor. El pez no se escapó, el pez no tenía coordenadas, no tenía GPS, pero supo cuál era la voluntad de Dios y dice que fue y lo vomitó cerca de esta gran ciudad. Y allí Jonás dice que él empezó a predicar. La ciudad era tan grande que 3 días caminándola de lado a lado para alcanzarla, 3 días. Y él empezó a predicar y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Seguramente Jonás dijo, como muchas personas dicen, eso de todas maneras Dios los va a salvar, que se haga la voluntad del Señor. Pero ¿cuántos saben que Dios cree que tú eres importante y te quiere usar a ti para cumplir su voluntad en la tierra, para salvar a Barranca, para salvar nuestras familias? Dios nos quiere usar. A lo mejor Jonás dice que pensó, eso Dios de todas maneras los va a salvar, porque Jonás se enojó cuando él empezó a predicar y la gente empezaron a ayunar, empezaron a quebrantar sus corazones, y dice que desde los más chiquiticos a los más grandes, todo el mundo se metió en ayuno. Y el Señor dice, cuando vio ese arrepentimiento, ese corazón compungido, dice que el juicio no vino sobre la ciudad. Y entonces Jonás se puso a discutir con Dios. Dijo, ¿se da cuenta? Sabía yo que usted los iba a salvar y como quien dice, me hizo quedar mal a mí. Tremendo. ¿Cuántas personas cuidan más su reputación, el qué dirán, antes que ir a predicar, antes que ir a advertir? Jonás no quiso ir a este lugar porque él pensó que Dios no lo necesitaba para cumplir su voluntad. ¿Cuántas veces Dios nos pide cosas sencillas como ir a una célula? Y entonces el enemigo empieza a ponernos cansancio, la gente no quiere, ay, eso mejor, y empieza como que otro día y empezamos a ser intermitentes. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a hacer algo y nos hemos perdido de ver milagros porque le hemos querido obedecer más al miedo que a la voluntad del Señor? Yo le motivo en esta mañana para que usted no tenga la actitud de Jonás. Por lo menos el Saulo, por lo menos él pensaba estar haciendo la voluntad de Dios, pero inmediatamente escucha la voz de Dios. Su respuesta fue, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted cree que si hubiera sido Saulo el que hubiera escuchado la voz como Jonás se hubiera escapado? Sé que no, hubiera ido inmediatamente. Aquí entonces vemos a una persona que conoce la voluntad del Señor, pero prefiere ignorarla, escapar, pensar que no es importante su predicación, que Dios puede usar a otro, que yo no soy tal vez el escogido o el ungido. Y la tercera persona, el tercer ejemplo que podemos ver de alguien que piensa estar haciendo la voluntad de Dios pero no lo está haciendo, es cada uno de nosotros cuando no tenía al Señor. Por ejemplo, yo cuando no tenía al Señor creía que la religión era todo,
Entonces uno tenía el dicho del que reza y peca, empata, y uno se justificaba a uno mismo diciendo, es que yo no mato, yo no robo y yo no le hago mal a nadie. Entonces, como quien dice, ya la hice. Pero estábamos equivocados, completamente equivocados, porque dice la palabra de Dios: si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Porque todos nosotros pecamos, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. O sea que estábamos equivocados, porque al pensar que como no aparezco en las páginas judiciales como un pecador terrible, yo recuerdo que aún en mi casa me regañaban fuertemente, decían, no, pero eso es como para fulano de tal que anda en borracheras, que anda en esto, ¿usted qué va a hacer por allá? Estábamos equivocados, creyendo hacer la voluntad de Dios, pero no habíamos nacido de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo, cuando usted entrega su vida realmente a Jesús y ocurre el milagro que le ocurrió a Saulo de Tarso, que de inmediato él dijo, esto, lo que estoy haciendo es incorrecto. Vino la conciencia, vino que él pudo ver con los ojos de Dios lo que estaba haciendo. ¿Cuántas personas estaban en borracheras, en adulterio, en vicios, en haciendo cosas, robando, tomando lo que no es, haciendo cosas incorrectas, mentiras, violentos, como dice la Biblia, detractores? Pero aún así decíamos que la religión lo era todo. ¿Sí o no? Es que yo soy así, católico, apostólico y romano. Y como quien dice, se cierra la conversación. Pero cuando nosotros venimos al Señor, cuando conocemos su voluntad, yo recuerdo hace 28 años, en una Semana Santa, fue mi encuentro con el Señor. Fui a un encuentro, bueno, a mí me invitaron a un paseo, pero la palabra de Dios se me fue revelada. Tenía 6 meses antes de ir a este encuentro, había estado inquietada. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué los evangélicos la leen tanto y nosotros no? Y empecé a leerla y a leerla. Entonces, cuando fui al encuentro, yo me acuerdo que todavía tenía ese error de creer estar haciendo la voluntad de Dios. Y recuerdo que en ese encuentro había un señor que se llamaba Rubén. Era un señor así altoto y él lloraba en todas las prédicas. Y yo, como toda buena farisea, lo miraba y decía, ¿quién sabe qué pecado habrá cometido esta criatura? Porque uno creía, no, yo no he hecho tanto. Pero cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, los mentirosos, los que pleitan con los hermanos, los envidiosos, los celosos, dice, no heredarán el reino de los cielos. Entonces uno dice, no, yo necesito. Bueno, yo personalmente le digo, ¿por qué estaba equivocada? Porque casi los primeros 3 meses yo no sabía, realmente no tenía claridad lo que era nacer de nuevo. Entonces yo iba tempranito a la misa y luego corría para la iglesia. Entonces yo me acuerdo que un día le dije a una amiga que me invitaba, le dije, ya fui a misa, y además le dije, ¿cierto que todo lo que proviene de Dios es bueno? Y ella sabiamente dijo, sí, Yolandita. Pero luego empecé a estudiar navegantes. El pastor empezó a dar un curso de navegantes y empezó a explicarnos cómo era el nuevo nacimiento. Y yo me acuerdo que cada vez que el pastor decía algo, por ejemplo, decía, Jesús es nuestro único abogado, y yo levantaba la mano y le salía con una oración. Pero pastor, aquí dice esta oración, pues Señor, abogada nuestra. Y el pastor me quedaba mirándome, pero bueno, en esa época tuve la dicha de que no éramos tantos y cogía con paciencia y me llevaba por las escrituras y decía, no, mire, es que esto es así. Y empezó a venir una convicción por el Espíritu Santo. A los 6 meses me hice verdaderamente cristiana para nunca más volver al mundo. Mi familia se convirtió porque ellos vieron a Jesús dentro de mi vida, haciendo su voluntad. Su familia se tiene que convertir por la luz que hay en su vida. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted, a mí me llevó ese tiempo. Yo de pronto no tomaba, no fumaba, no iba a bailes, pero el solo hecho de no haber nacido de nuevo nos hace pecadores a todos. Ni uno solo hay que sea justo, dice la Biblia. Así que cuando yo conocí que la voluntad de Dios era que nosotros lleváramos su mensaje a otros, empecé a hacerlo. Y como yo le digo, mire, era la persona más tímida de casi querer morirse cuando me tocaba hablar hasta en un salón de clase.
Eso sentía que el corazón, pum, pum, pum. Era una cosa terrible. Y yo determiné, yo voy a hacerlo, voy a vencer este miedo a como dé lugar. Y una de las cosas que hacía es que yo iba de Bucaramanga a Piedecuesta en bus para la iglesia, y siempre eso toma 1 hora. Y yo me propuse a mí misma, entonces yo veía que a veces vendían papachitos, patacones, cosas en el bus, ¿no? Siempre se paraba alguien a vender, y yo dije, bueno, yo voy a parar mi predico, voy a vencer. Y bueno, ayudaba pues que estaba joven, y siempre cuando una persona es tan joven como que todos, bueno, ¿qué va a decir este loco? Y yo me paraba y yo le pedía el favor al señor del bus que si le bajaba un poquito al volumen, y entraba y predicaba el mensaje de salvación. Me aprendí las 4 llaves espirituales, pero mire, yo sentía ahí que sudaba y que me iba a derretir del susto. Pero lo hacía, yo decía, este es mi reto, yo tengo que vencer el miedo, y así lo hice por mucho tiempo. Ya después me era fácil hacerlo, ya no me daba miedo. Luego empecé a intentar en las células, empecé a intentar en diferentes lugares. Yo creo que cuando el Señor nos permitió ir a la asamblea, todo lo que hicimos, toda esa preparación fue la que nos ayudó, porque no, yo me hubiera muerto del susto cuando el Señor me permitió ir a ese lugar. Ahora, yo no sé qué Dios quiere hacer contigo y a dónde te quiere llevar, pero tienes que dejar atrás todo lo que fuimos, el miedo, la inseguridad, el creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Note que en el pasaje donde empezamos, Jesús, lo que Él estaba haciendo era predicar, hablarles de que Él era el Cristo, hablarles de que la salvación había llegado, que era necesario arrepentirse. Y ese hacer la voluntad de Dios era tan agradable para Jesús que le ayudó a vencer el hambre, el cansancio que en ese momento él tenía. Que él ya estaba ahí sentadito esperando junto al pozo de Jacob que le trajeran la comida que habían ido a comprar a Samaria. Pero cuando él vio la oportunidad de predicar, se le fue el cansancio. ¿A usted se le va el cansancio cuando lo invitan a la iglesia? ¿Cuándo lo invitan a una célula o le llega el cansancio? ¿Cómo es? Llega del trabajo, ay no, yo voy a ir, voy a correr ese último kilómetro. Señor, voy a ir a la célula, voy a ir. O si no, cuando lo llama el líder, ay líder, es que estoy como indispuesta, y se inventan males. Pero el hacer la voluntad de Dios, mire, note cómo muchas veces uno cree estar haciendo la voluntad, y por eso el tercer ejemplo somos nosotros mismos. A veces creemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero cuando se nos demanda hacer algo para Dios, ¿qué actitud ponemos? Jesús nos enseñó que el deleite de hacer la voluntad de Dios podía quitar el cansancio, la enfermedad y todo lo que fuera. Y yo quiero que terminemos nosotros. Bueno, antes de terminar, quiero contarles una pequeña historia del doctor Fletcher, que es rey de Ghana. Dice, cuando entro a algún lugar, todos mis siervos me hacen reverencia porque yo soy el rey. No hay nadie que me haga reverencia porque soy el Señor. Entonces, en África, explicamos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, todos se tiran al piso porque tienen claro lo que es ser Señor. Nosotros, los latinos, vivimos en democracia, no tenemos rey y podemos subir y bajar políticos según nuestro parecer. Por eso, antes de hacer la voluntad de Dios, pensamos si conviene o no hacerla. Vivimos entonces una vida muchas veces mediocre, porque nos cuesta cuando conocemos al Señor cuál es la actitud. A mí me impacta, y en África note que esos avivamientos que se han estado levantando, porque ellos son extremadamente dados a la hechicería, al ocultismo, pero cuando ellos entienden que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes, dice que ellos caen de rodillas para hacer su voluntad. Y nosotros a veces nos cuesta, porque como aquí vivimos en una democracia que de hecho ni la valoramos, donde cada persona puede opinar, decir. Nosotros no hemos vivido en un régimen donde hayamos tenido un rey, donde hayamos tenido una persona que nos toca sí o sí hacer lo que nos mande. Y por eso ellos dicen, cuando les predicamos del Señor, ellos caen inmediatamente de rodillas. Y dice la palabra, para terminar, en el libro de Lucas capítulo 12 verso 47, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad,
recibirá muchos azotes. Nosotros estamos celebrando una vez más el aniversario o conmemorando lo que Jesús hizo por nosotros, su muerte, su resurrección en esta Semana Santa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en esta Semana Santa? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo la voluntad de Dios ganando un alma para Cristo? Predicándole a alguien, llamándolo, invitándolo. Quiero que usted hoy entienda que si conoce la voluntad del Señor, Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesús está con nosotros en la medida que nosotros predicamos, hacemos discípulos. Él está contigo. Por eso debo entender y renovar mi mente. Si no me está yendo bien, es porque seguramente o no conozco la voluntad del Señor, o la conozco y estoy como Jonás, huyendo de la presencia de Dios. Es una oportunidad que nosotros tenemos para acercar las personas a Cristo. Si la gente muere sin Cristo, se van a perder. Y en el día del juicio, las personas que mueren sin Cristo, y nosotros hemos conocido a los primeros que ellos van a decir: ¿por qué no me habló? ¿Por qué usted no me insistió? ¿Por qué usted no se aseguró de que yo fuera salvo? Entonces dice la Biblia que se sufrirá gran pérdida. Así que si usted y yo conocemos la voluntad de Dios, el siguiente paso es tirarnos de rodillas y decir: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué es lo que tú esperas que yo haga? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Yo quiero que en esta mañana pensemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No está escondida. Mira, la voluntad de Dios no está por allá refundida. Dios no la escondió y luego te va a demandar porque no la hiciste. Al contrario, la palabra de Dios dice: pensamientos de bien tengo para ti y no de mal, para darles a ustedes el fin que ustedes esperan. Esos son los pensamientos de Dios. Mi reacción es la que lo determina si se cumplen o no. ¿Qué hago? O huyo de su presencia, o sigo como estoy, como muchos de nosotros estuvimos en el mundo, o voy por encima de las circunstancias y voy a vencer lo que se me está interponiendo para hacer la voluntad del Señor. Yo quiero que usted cierre sus ojos en esta mañana y le diga: Señor Jesucristo, quiero que te reveles a mí como tú te revelaste al apóstol Pablo. Quiero que hoy se produzca un milagro en mi vida, porque, Señor, no quiero ser ese siervo que conoce la voluntad del Señor, pero no se prepara, no hace nada. Señor Jesús, así como a ti el hacer de la voluntad de Dios te agradó, el hacer de la voluntad de Dios hizo que el cansancio, que el hambre fueran en segundo plano, y que tú te podías sobreponer a ese cansancio, a esa hambre, con tal de hacer la voluntad del Señor. Quiero que tú le digas: perdóname, Señor, si yo he puesto que estoy cansado cuando se me invita a una célula, cuando se me motiva tal vez para que busque a alguien para que lo invite. Tal vez digo que estoy cansado, que no quiero, pongo argumentos. Hoy yo te pido: ayúdame a renovar mi mente para comprender que tu voluntad es agradable y es perfecta. Señor, ayúdame a entender que cada vez que ganamos un alma, el cielo se alegra. Dios, tú te alegras. Hay una fiesta por cada alma que nosotros ganamos, que acercamos a los pies de Cristo. Por eso el diablo ruge como león, para opacar en nosotros el hacer la voluntad de Dios. Por eso muchas veces se interpone con las circunstancias de la vida, con problemas, con escasez. Él lo que intenta es que usted se distraiga y ponga su atención en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. Pero Dios ha prometido que si tú te ocupas de ganar almas, si tú te ocupas del reino de Dios y su justicia,
Y la única manera de que el reino de Dios y su justicia, que haya un cambio en nuestra humanidad, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, familiares y en nuestros enemigos, es que Jesús venga a sus corazones. No hay otra manera de cambiar, Señor. Muchos lo han intentado, pero solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor Jesús. Hoy te pedimos humildemente que tú arranques de nosotros el hacer nuestra propia voluntad. Dígale: Señor, tal vez estoy como el apóstol, como Saulo de Tarso, cuando él creía que estaba haciendo bien y estaba tal vez estoy murmurando de los cristianos, haciendo cosas incorrectas, persiguiéndolos. Tal vez no los persigo para matarlos físicamente, pero espiritualmente a veces me levanto, Señor, para decir cosas que no edifican, para traer división en los equipos. Y yo hoy te pido que me perdones, Señor. Y yo quiero decirte: Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Díselo. Dígale: Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Me dispongo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me dispongo. Y tal vez el Señor te dice que en estos 3 días de Semana Santa los ojos se te van a ser abiertos, caerán las escamas, que en estos días el Señor te guiará y saldrás como una persona nueva. Hoy yo quiero que nosotros vengamos delante de Él, delante de la cruz, porque Jesús no murió para que nosotros dijéramos: ay, terrible los judíos, qué malos fueron los romanos. Él murió para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia, que no rechacemos la vida eterna, porque en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos a Jesús, que conozcamos al Padre que le ha enviado. Y esa es la vida eterna. Dígale: Señor, yo quiero llevar esa vida eterna a mi familia. Yo quiero, Señor, tener la actitud que tuvo el apóstol Pablo cuando se dio cuenta de cuál era tu voluntad. De ahí en adelante él dejó atrás todo su pasado, todo su historial criminal lo dejó atrás y se levantó para ser un siervo de Dios. Señor, perdóname si he tenido la actitud de Jonás, que yo sé cuál es tu voluntad, Señor. Sé que tú quieres que haga discípulos, que gane las almas, pero tal vez he huido, Señor, he huido argumentándome que la gente no quiere, que no se van a comprometer, que yo no tengo tiempo, que no quiero compromiso. Dígale: Dios, perdóname, porque tal vez por esa desobediencia he levantado tormentas, he levantado, Señor, esas tempestades, y aún han sufrido los que están cerca de mí. Pero hoy yo quiero, Señor, saber y entender que si tú me llamaste, tú no me dejarás en vergüenza. Tú, Señor, me levantarás, Dios. Tú harás de mí el hombre, la mujer espiritual que tú has dicho y que fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Hoy en el nombre de Jesús, dígale: Señor, perdóname si he dicho estoy cansado cuando se me demanda hacer algo espiritual, si he dicho no quiero, después me siento indispuesto. Dígale: Señor, perdóname, porque así hizo Jonás, quiso huir de tu presencia, quiso alejarse, pero aún aquel pez, Dios, conocía tu voluntad y por eso lo llevó al lugar donde él había escapado, donde él había querido huir. Hoy te pido, Señor, llévame. Dígale: llévame al lugar donde tú esperas que yo te sirva. Tal vez es en mi propia casa, Señor. Tú esperas que yo doblegue mi orgullo, que doblegue, Señor, mi voluntad para hacer la tuya, para que ellos vean a Jesús en mi vida, para que ellos vean la luz de Cristo resplandeciendo en mi corazón. Hoy renuncio, Señor, a mi yo, a hacer mi voluntad, y determino, Señor, a hacer tu voluntad. Quiero que usted en esta mañana le diga: Señor Jesús, haz un milagro en mí. Y yo quiero hoy pedirles el favor, que si usted en su corazón dice: Señor, yo te quiero servir, y así como Saulo dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Que dé un paso aquí al frente de fe y le diga: Señor Jesús, si tú fuiste a una cruz y moriste por mí en una cruz, siendo rey, siendo el Señor, yo hoy quiero caer, Señor, frente a esa cruz para decirte: quiero hacer tu voluntad. Yo quiero pedir el favor a todos aquellos que tal vez han sentido que hay algo que se interpone, que usted quiere hacer la voluntad de Dios, que usted anhela de verdad producir un cambio, pero hay algo que usted no sabe qué es.
Yo quiero que vengan aquí al frente. Hay muchas personas que tienen unos liderazgos impresionantes. Hay aquí hombres que Dios les ha puesto talentos, les ha dado capacidades, pero el enemigo se ha interpuesto para condenarlos, para hacerles sentir que son pecadores, que no sirven. El Señor hoy te dice: tú sí me sirves. Yo no me equivoqué cuando te llamé. Da ese paso de fe. Cuando tú pasas al altar, el altar santifica. Si hoy tú quieres tomar esa decisión, decirle: Señor,